Continuamos en Viajar, es un placer. Saludamos como cada semana a Juliana Delate. Buonasera, come va? Tutto bene? Buongiorno, buonasera. ¿Cómo estamos? Tutto bene. Bien, Vamos a hablar muy del bien. Veneto hoy, del Veneto. Tutto Il bene? Veneto. Veneto. Veneto, tutto bene. Venecia y su región, ¿no? Sí, bueno, Venecia, claro, es la capital, prácticamente mundialmente Conocida. conocida. También la han reconocido como patrimonio de la humanidad. O sea que es irrepetible en muchos aspectos, Una ciudad única, una ciudad única. contradictoria, porque claro, 60.000 habitantes y 15 millones de turistas. No es aquello que digas, está la cosa equilibrada, Sí, no, no sé no. cómo no se hunde Venecia, la verdad, porque es cierto, hay muchísimo turismo, pero por su belleza. Yo Claro. creo que no sé quién no desea al menos una vez en su vida ir a visitar Venecia, sea por el tema artístico, histórico, Romántico. el romántico, el carnaval. Es realmente maravillosa. De hecho, los americanos nos la han copiado. Sí, eh, Las Vegas. Han hecho aquí unas réplicas de todos los palacios venecianos y más, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el Véneto es una ¿Cómo veis a región. los italianos Venecia? O sea, por ejemplo, tú eres milanesa, ¿te gusta? ¿Te Sí, sí, encanta? sí, es que también a los italianos nos pasa lo mismo, o sea, es una atracción, la tenemos más cerca, es mucho más Pero hay quien dice, cómodo, no es una pero ciudad, es un parque temático. bueno, vamos a ver, lo que pasa es que ahora A mí me encanta, el cuidado. peligro es que no solo Venecia, sino en muchos Todo. lugares se conviertan en un parque temático para pues absorber la avalancha de turismo ahora internacional Sí, y es un riesgo. Sobre todo es importante la conservación del patrimonio, el patrimonio cultural, patrimonio gastronómico, etcétera, porque muchas veces al tener pues una masiva invasión turística, también el patrimonio gastronómico corre riesgo de una contaminación y de perder un poco la identidad, para ya. poder adaptar un poco también al gusto extranjero, porque no es lo mismo el turismo europeo en el ámbito europeo que el turismo proveniente de países asiáticos, americanos, etcétera, que tienen completamente Mira, el diferentes, otro ¿verdad? día me lo decía un restaurador, me decía, mira, en Roma no está perdiendo la identidad gastronómica. Es decir, tú vas a un restaurante, una Ujú, trattoria, etcétera, y son comida mm, claramente mm. romana. Dice, en cambio, Barcelona está perdiendo porque si las tapas, no sé qué, no sé cuántos. Dice, los italianos defienden mucho más un poco lo suyo. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que cada uno tiene que defender lo suyo, desde luego que sí, y sobre todo, bueno, la cocina moderna, la innovación siempre está presente, es natural, es un proceso también natural, pero sí que hay que defender lo propio, la Sin perder identidad, las raíces, ¿no? sin perder las raíces. Entonces, bueno, hablando así un poco por encima, una panorámica del Véneto, es una región ahora la tercera más rica de Italia y también en sus tiempos de medioevo y más atrás, el tiempo de la República de Venecia, realmente pues gozaba de unas riquezas y una fama también La ciudad más importante del Mediterráneo durante importante. mucho tiempo y Claro, a nivel de viajes, tú sabes muy bien, el Marco Polo, bueno, la República Marinara, etcétera. Entonces, en era un este, pueblo de pescadores al principio, es curioso, ¿eh? bueno, en un principio Venecia, hablando de Venecia, creció en el Palafitte, Sí. no sé si se dice lo Encima de mismo, los palafitos, los Palafita, palacios Palafita, están construidos de encima de madera madera, sí, prácticamente, las clavados en sí, el sí, mar. sí, sí. Y esto es antiguísima, es Por una eso se mueven ciudad tanto también los palacios a veces. prehistórica. Lo que pasa que también a mí me asombra y sigue asombrándome el hecho de que no se haya aún hundido. No obstante, que cada Han año hecho siempre unas presas se agua está, sí, alta sí, y sí, equilibrando y tal, pero ahora está protegida, ahora está bastante hay el protegida. fondal, hay sí toda una serie de tecnologías que ayudan a eso, ¿eh? Pero bueno, está allí, está allí. Entonces, lo que te iba a decir, esa riqueza que proviene del pasado, ahora la han vuelto a recuperar. Pero también pasó una época, más de 100 años, entre 1870 y 1970, en que hubo una emigración bestial por parte de la misma población de los habitantes del Véneto, que se fueron hacia América Latina, sobre todo a Brasil.
porque pasó de ser una de las más ricas en épocas diferentes a tener de verdad un estado de pobreza increíble. Bueno, cayó también bajo el Imperio Austrohúngaro, era un poco Sí, también... sí, tuvo como un declive, sobre todo cuando entraron los otomanos que dominaron el Mediterráneo, el Y Adriático, cortaron la salida cortaron comercial las de los guerras con barcos, etcétera. Turquía y todo esto, porque también tenía una expansión considerable, ¿eh? Y eso pues le causó pues un Sí. declive y luego se Por eso se manifestó con mantuvo, porque esto. si no, hubiesen tirado y hubiesen hecho edificios modernos. Muchas veces pasa, es decir, Sí, cuando una población sí. determinada resulta que pasa una crisis importante, la gente no tiene capacidad para modernizarse y por tanto se mantuvieron los Sí, palacios sí, 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 góticos y sí, renacentistas. Es lo es que pasa cierto. también en Bruges, en Flandes, etcétera, o en la Sí, misma sí, sí. Carcassonne, ¿no? Son ejemplos claros de Es esto. así, es cierto. Entonces ahora la riqueza de esta región se basa en el patrimonio artístico. Han vuelto a recuperar una gran potencia industrial porque tienen, de hecho, Benetton en el tema de la moda, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Geox de la moda. Y otras industrias súper importantes en los puertos, astilleros, o Sí. sea, refinerías, han recuperado muchísimo. Y también la vertiente de la agricultura, que es lo que a nosotros nos interesa, de la gastronomía, etcétera, importantísima. Y uno de los más importantes productores de vino, y el famoso Prosecco, el Valpolicella, en fin, vinos importantísimos, reconocidos, que han incluso instaurado unas modas digamos, de tomar el aperitivo, etcétera, y precisamente los productores están en el Véneto. Veneto, que Eh, evidentemente pues es una provincia, ¿no? Una región, la región, una sí, sí, región sí, la región del norte está, digamos, al lado de la Lombardía, que es prácticamente el motor, digamos, así un poco dándome yo del un norte poco de de lustro Italia, del norte de capital Italia. Milano, etcétera, pero bueno, evidentemente hay las villas de Palladio. Verona forma parte del Sí, Véneto. a nivel, Verona, sí, que claro, sí? es que también Verona es otra ciudad que han reconocido como patrimonio de la humanidad. La famosa historia de Romeo y Julieta, por ejemplo, bueno, no es esto solamente, porque es una ciudad también súper Y el interesante. pintor La arena di el Verona, la cuna veronese, de la ópera, la otra cuna es la Scala di de Milano, Milano. entonces hay un poco ese contrapunto entre arte, ópera, El música. veronese, que también era un pintor muy importante de Verona, Ahí, claro, evidentemente. claro. Y a nivel, entrando en el tema gastronómico, por ejemplo, hay una vertiente más del interior y como también tiene el mar Mucho pescado, muchísimo pescado, claro. sobre todo la laguna de Venecia, que Es muy es la productiva parte muy y productiva. Entonces hay unas costumbres también interesantes en la parte, digamos, que da de cara al mar, como ir a hacer una especie de tapeo, si queremos decir, como acostumbramos o se acostumbra a hacer aquí, en los bares con, pues puede decir, un vasito de vino blanco, se llama chiquetto, lo llaman así, y entonces, pues las tapitas y pruebas de pescado, no sé, sardinas, el bacalao, las sopas, sopas de pescado, de marisco, sopas con la cebolla. Utilizan muchísimo, por ejemplo, les gusta el pato y, bueno, la pasta, claro, la pasta siempre está presente y spaghetti tienen, alla veneziana. tiene unos espaguetis que son bastante curiosos, lo llaman a bigoli, porque están así torcidos, son largos, pero tienen como una especie, como si fuera un cabello rizado Ya, así sí. largo. Y bueno, pues también hay pasta, esta bigoli Con pescado, obviamente, ¿no? pescado o con incluso Pulpo. legumbres. Ah. Con legumbres. Luego hay una particularidad, que esto viene también desde antigüedad, que los vénetos criaban muchos caballos. Y entonces les gusta también, en Italia, más que en España, por ejemplo, bueno, la carne de caballo se aprecia mucho. De potro, más bien, ¿no? Y De de caballo potro, joven, ¿no? sí, 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 del joven, del claro, joven, obviamente potro, del sí. joven, el potro. Aquí le llaman potro. Sí, es que en Italia se dice carne de caballo, realmente no se dice de carne, Ya, no hay esa distinción porque se entiende ya, ¿no? ya, que no ya. es Que el no va a animal ser joven. mayor. Exacto, exacto. Entonces, pues también hay guisos hechos con la carne de caballo. Y
Luego el famoso carpaccio que, bueno, se publicitó, que si luego el Harris Bar que lo inventó, que el Hemingway y todo esto, ya hemos, me parece, hablado de este tema. Entonces hay una gama amplísima de cocina de mar y de cocina más del interior, con productos muy típicos de esta región. En las verduras, por ejemplo, el radicchio rosso di Treviso, que es como una flor y la gente de allí dice que se comen las flores, ¿no? Pero realmente es una verdura que se puede hacer a la brasa, o se guisa con pasta, con otros tipos de... otra cosa interesante, el gnocchi. Aquí también se comen mucho gnocchi. Pues se inventaron, digamos, que se crearon en Verona. En un principio eran de harina solamente. Cuando llegó también la patata, se cambió la receta. Ya, En lugar de hacerlos con solo harina, se hicieron con patata. patata. También porque la patata es más Con- económica. y más Y fue calorías también por y... un tema también económico, que era más económico. Y bueno, así la origen del gnocchi pues viene de allí. Y todos los niños son unos grandes amantes de ñoquis, etcétera, etcétera. Hemos hablado de los vinos. Entonces, los vinos, hay un vino que es muy también particular, que se llama Amarone, que se genera de unas uvas que se dejan pasir en las gradas y se recolecta en enero. Entonces, también es un vino muy peculiar, que también tiene la Con mucho vertiente más sabor, mucho más potencia. dulce, como puede ser un Un Sauterne moscatel o o... una cosa así. Y el famosísimo Prosecco que que ya has comentado. hemos comentado como... ¿Sabes lo que me gusta a mí de Venecia? Los tejados de las casas de Venecia, porque claro, muchas veces se van a los hoteles, y en el Daniel y en los grandes hoteles de Venecia y tal, pero a veces puedes alquilar una pequeña casa, 3, 4, 5 días, y es curioso porque hay unas terrazas encima de los tejados, es decir, los tejados tienen inclinación, pero los venecianos, para aprovechar al máximo el espacio, que es lógico, han montado unas plataformas de madera y ahí en primavera, en otoño, por la noche, subir allá arriba es realmente fantástico. Es una de las cosas que recomiendo también. Sí, 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 sí. El tema pues de terrazas es otro aspecto, ¿no? De Terrazas poder encima aprovechar. del tejado, ¿eh? Sí, eso es una combinación que se puede encontrar en varias ciudades de Italia, también en el sur, ¿no? Lo más peculiar que me llamó la atención a mí de Venecia fue el hecho de que tú sales, ¿no? Estás acostumbrado a salir en la calle. Y bueno, te imaginas ver un coche y tal, o pisar, abres la puerta, pisas. No, no es que allí, si no tienes cuidado, tú abres y Sales al la canal puerta se va al y te canal. mojas. Después te puedes Te caer. mojas. O sea, yo estuve en casa de unos amigos y precisamente tenían la puertecita, curiosamente, con las escaleritas que bajaban, porque directamente tú sales en el barco, el Lógico. barquito. Lo que pasa es que para la gente que no ha Entonces, estado nunca en Venecia hay que decir que evidentemente hay la manera de comunicarse a través de los canales y también todas unas callejuelas entrecortadas, los muchísimas. campi con esas las Los fuentes, los puentes, campos, los puentes y todos tal, los que es todo puentecitos, realmente una es ciudad es un única. gozo, es una ciudad única. Realmente, por ejemplo, yo que soy de Milán, me voy a Venecia bueno, es difícil orientarme. Precisamente porque son referencias diferentes. Sí, tienes los palacios, tienes los puentes, pero son tantos puentes, muchos puentes, Sí, sí. y necesitas más que en otras ciudades, realmente un mapa para aclararte dónde estás. Sí, porque no en todas las calles hay la flechita de San Marco o Rialto que de alguna No, manera te que permite... va. Hay como unos arcos que pasas de una casa y sales de otra. Entonces, claro, es un atajo, a lo mejor te encuentras en una plazolita de golpe y porrazo y dices, bueno, y ahora aquí, ¿por dónde vuelvo? Y estás un poco perdido. Eso también forma parte del atractivo de Venecia, encontrar un poco el camino y disfrutar sin lugar a dudas de una ciudad que, como muy bien decía, es absolutamente irrepetible. Recomendable ir en carnaval, sin lugar a dudas, hace mucho frío, eso es verdad, porque baja el aire de los Dolomiti, pero realmente es espectacular, las máscaras, los vestidos, las fiestas particulares en los palacios, etcétera, es realmente interesante. Y también, pues en la temporada más de veraniega, pues disfrutar de una ciudad espectacular. Muchas gracias.
De nada. Hasta la próxima Hasta semana. la próxima. Viajar es un placer.